En este primer vídeo, voy a explicaros la arquitectura base de esta solución, así como el código relacionado con la inteligencia artificial. Antes de empezar con clases, interfaces y controles, explicaré brevemente la forma en que voy a organizar estos vídeos. La idea es mezclar los elementos visuales del código con los de la aplicación que se corresponden con ellos. Ver el caso de uso, junto con la explicación. Empezaremos por lo más sencillo, la estructura de la solución, sus proyectos, y las librerías satélite que la acompañan. El proyecto Aches Database contiene toda la implementación relacionada con la base de datos de ajedrez, con excepción del acceso al servidor. Este proyecto merece un vídeo aparte, que veremos por separado. Es importante mencionar que debe configurarse como proyecto de inicio para poder depurar la solución, a pesar de ser una librería de clases. Aquí tenemos la configuración de depuración del proyecto. Podéis ver que he definido un programa externo de inicio y un directorio de trabajo. Ese ejecutable es hsdb.exe, incluido en el proyecto hsdb, que será el punto de partida de esta explicación. Os preguntaréis, ¿por qué utiliza este sistema un poco retorcido para proporcionar el ejecutable? Os lo explico. Parte de esta solución es open source, las librerías genéricas y el núcleo del programa de base de datos de ajedrez. Pero existen otras librerías, también desarrolladas por mí, que están aún en fase beta y que, de momento, no quiero hacer públicas, aunque no tengo inconveniente en proporcionarlas en su estado actual para estos proyectos de laboratorio. Por ahora, solo quiero permitir su uso dentro de mis propias aplicaciones, de modo que debo protegerlas frente a un uso externo. Tanto el ejecutable como esas librerías implementan ese mecanismo que liga todo entre sí, y se trata de ensamblados ofuscados. Esto, más que una muestra de desconfianza, es también un ensayo para distribuir software protegiendo parte de los componentes, pero permitiendo un uso limitado. Espero que no lo toméis a mal. Las librerías de clases protegidas son las siguientes. iAssistance.dll declara las interfaces y clases base necesarias para implementar mi ecosistema de asistentes API, independiente del proveedor. OpenAI-API.dll contiene la implementación de todos los elementos API del proveedor OpenAI. DesktopAIAssistance.dll implementa la consola de asistentes para aplicaciones de escritorio. BaseClassesAndInterfaces.dll. Aquí se definen las interfaces necesarias para mi sistema experimental de consultas SQL compiladas. Incluye un parser básico para SQL ISO que convierte las consultas SQL en objetos estructurados, cuyos distintos componentes pueden manipularse o sustituirse de forma programática. También define interfaces que permiten hacer las aplicaciones de base de datos agnósticas respecto al tipo de servidor. QueryDesktopControls.dll contiene implementaciones de controles de escritorio especializados en el manejo de estas consultas, como los gestores de filtros y la versión extendida del Data Grid View que usa la aplicación de ajedrez. Por último, MySQLLibrary.dll, OracleLibrary.dll y SQL Server Library.dll implementan los conectores de base de datos y los analizadores sintácticos SQL específicos de cada servidor. Vamos ahora por fin a revisar el código. Empezaremos por la librería de clases más sencilla, el proyecto Resources. Como su nombre indica, se trata de una librería que contiene únicamente recursos en archivos .resx. Suelo usar siempre esta nomenclatura: resources.resx para los recursos no localizables, uiresources.resx para los valores por defecto de los localizables, siempre en inglés, y uiresources.es.resx o la especificación de idioma que corresponda, para las traducciones. Tengo muchos proyectos que puedo combinar, como en este caso, y resulta conveniente usar una librería de recursos común para todos ellos. No lo hago así con todos los recursos, pero sí contiene muchas cadenas de texto compartidas, sobre todo del sistema de consultas SQL. Son principalmente cadenas de texto, aunque también incluye algunos iconos e imágenes. Hay además unas pocas clases, una versión de los atributos Category, DisplayName y Description que se pueden localizar. Los veréis con frecuencia en las clases que exponen propiedades editables en la interfaz de usuario. Terminamos esta librería con Resource Helper, una clase auxiliar para localizar recursos que representan miembros de enumeraciones. Ahora volvamos por un momento al proyecto HSDB para revisar los archivos de datos y configuración de la solución, porque después veremos las clases que los generan o utilizan.
Esta es la carpeta config, donde tenemos los archivos de configuración. Todos están en formato JSON, el formato más universal para las APIs. appfunctions.json, aquí están todas las definiciones de función implementadas en la aplicación. El formato es el definido por OpenAI para function calling. He añadido algunas modificaciones menores. Esta propiedad xDisplayName define el nombre del recurso de texto que muestra la llamada a esta función en un menú. Esta otra, xUserCalling, habilita que el usuario la pueda ver y ejecutar. Utilizo esto para aprovechar las llamadas a función sin parámetros, como las opciones de menú, cuando lo considero oportuno. Pero no paséis estos atributos a las APIs o fallarán. No os preocupéis, el sistema los elimina automáticamente. También veréis funciones cuyo nombre tiene un prefijo y otras que no. Las funciones sin prefijo son globales y se asignan a todos los asistentes. Cuidado, porque el número de funciones que un asistente puede manejar a la vez es limitado. Las funciones con prefijo son miembros de un servicio. Los servicios se implementan como conjuntos de funciones asignables a los asistentes para una tarea concreta. El prefijo se elimina una vez cargada la lista de funciones en el servicio. Es decir, el asistente no lo verá. MessageColumns.json no lo veremos porque actualmente no tiene utilidad en esta aplicación, aunque forma parte del ecosistema de asistentes. NonStandardQueries.json contiene consultas SQL con un formato específico para cada servidor. Solo se usan al exportar partidas entre bases de datos diferentes. OpenAIAPIConfiguration.json es un archivo fundamental. Contiene toda la configuración para llamar a las APIs de OpenAI, así como la de los asistentes y otros objetos creados para la aplicación. PlayConfig.json también contiene configuraciones para los asistentes, pero en relación con la consola. Por ejemplo, aquí se definen los servicios asignados a cada asistente, o los colores que los distinguen en el chat. Threadlog.json no tenía muy claro dónde ubicarlo. Contiene los identificadores de las conversaciones de los asistentes, threads para las APIs de Assistants y conversations para las de responses. No hay forma de obtener un listado desde las APIs por seguridad, así que es necesario mantener un registro local. UpdateAssistanceConfiguration.json contiene la configuración de actualizaciones para las instrucciones y documentos de los asistentes. Es una forma de automatizar estas actualizaciones, tan necesarias en un entorno experimental. Pasemos ahora al directorio Data. Aquí se guardan los documentos asociados a los distintos servicios y las instrucciones de sistema de los asistentes, cuya versión inicial se genera con la instalación. Como podéis ver, están en inglés y en castellano. La aplicación es multilingüe. El directorio Logs contiene los archivos de registro. fcal.log registra todas las llamadas a función de los asistentes y las respuestas de la aplicación. Imprescindible para depurar. TokenUsage.csv recopila el uso de tokens por modelo y petición, para llevar las cuentas y realizar estadísticas y análisis. Al directorio PGN tampoco le vamos a prestar mucha atención. Contiene ejemplos de partidas en formato PGN para poder empezar a usar la aplicación rápidamente. Terminamos la revisión de carpetas con otra fundamental, Scripts, que contiene los scripts de creación de la base de datos para MySQL, Oracle y SQL Server. Para cada servidor existen 3 archivos, uno con el nombre del servidor, que crea la base de datos y el usuario, ese es el primero que debe ejecutarse. El segundo tiene el sufijo objects. Con este se crean todas las tablas, vistas y datos iniciales. Y el último es el que tiene el sufijo coun. Crea algunos procedimientos y funciones para calcular estadísticas. Y no nos olvidemos de hsdb.exe.config. Aquí está la configuración típica de las aplicaciones .NET y las cadenas de conexión. Ahora sí, comenzamos con la revisión del código propiamente dicha. El proyecto Global Common Entities implementa la librería más central de toda la solución. Todas las demás hacen referencia a ella, de manera directa o indirecta. Aquí tendremos que ir saltando entre carpetas, clases e interfaces. De otro modo, no habría forma de entender nada. Como veis, también tiene sus archivos de recursos privados, siguiendo la misma nomenclatura. El primer problema que voy a plantear es este. Vamos a usar muchas APIs de distintos proveedores. Eso significa muchos objetos JSON, y muy complejos. Obtendremos objetos como resultado de llamadas que tendremos que pasar a otras. Conocer todos los tipos es totalmente inviable, y usar el tipo Object nos da poco juego. Además, vamos a tener que seleccionar mucha de esta información desde la interfaz de usuario. Necesitamos algún estándar que facilite todo esto. Por suerte, es bastante sencillo.
Como siempre, empezamos por lo más abstracto, las interfaces. Vamos con una sencilla, y Friendly Identifier. Tiene un Friendly Name, una Friendly Description y una UI Category. El primero es el nombre para mostrar al usuario, el segundo una descripción que puede verse, por ejemplo, en los tooltips, y el tercero una categoría para clasificar el objeto. El uso en la interfaz de usuario se completa con la interfaz y ActiveObject. Como vemos, contiene propiedades para el estado del objeto, ya sea de activación, selección o marca. Para poderlo usar también desde la aplicación, la extendemos con la interfaz UI Identifier. Añade dos métodos para obtener la implementación del objeto, uno sin parámetros y otro con parámetros. A veces es preferible transportar el tipo y no el objeto. Ahora subimos de lo abstracto a lo concreto. Vamos con una implementación básica de esto. En la carpeta Dependency Injection tenemos la clase ObjectWrapper. Este objeto implementa las interfaces mencionadas, además de las estándar y equatable y comparable. Son casi imprescindibles para gestionar listas tipadas de objetos. De propina, tenemos la propiedad ContentType, que permite consultar el tipo del objeto transportado. La función ConvertList resulta muy útil para extraer todos los contenidos de una lista de ObjectWrapper en una sola operación. Conviene sobreescribir y equatable con Object, porque muchas listas de la interfaz de usuario son listas de Object, y solo compararán con ese tipo. Más abajo tenemos otra versión genérica de esta misma clase, con prototipo para forzar el tipo del contenido. Además de esto, permite la conversión de ida y vuelta entre listas tipadas de objetos y listas de objetos envueltos. Como en todo framework complejo, necesitamos alguna implementación para la inyección de dependencias. Al ser algo experimental, es buena idea desarrollar una propia, no es algo difícil. Volvamos a las abstracciones, carpeta interfaces. La interfaz y Dependency Provider nos permite implementar una clase por librería para exportar todas sus dependencias. Tampoco es una interfaz con muchos miembros. Incluye un repositorio de recursos para que la librería pueda exportar recursos públicos. También dispone de una función que nos permite consultar si existen objetos de un determinado tipo o interfaz, usando su nombre. Por último, podemos enumerar todos los objetos cuyo nombre de tipo coincida con uno dado o implementen una interfaz con ese nombre. Existe un parámetro filter, de tipo Object, que permite una selección más precisa de los resultados. En esta plataforma, el filtro depende de cada tipo, lo que significa que cada tipo debería documentar el filtro que se puede utilizar aquí. El parámetro Services puede ser un solo nombre o una lista de nombres separados por punto y coma. Por este motivo, el resultado se encapsula como UI Identifier, normalmente un ObjectWrapper. Resources Repository es una clase. Volvemos a la carpeta Dependency Injection para echarle un vistazo. Como podéis ver, se trata de una colección de objetos Resource Manager que nos permite acceder desde un solo punto a las cadenas de texto, imágenes u otros objetos que contengan. En esta carpeta también encontramos la clase Dependency Repository, que implementa la interfaz y Dependency Provider para gestionar de manera centralizada una colección de proveedores de dependencias. La propia librería Global Common Entities, como el resto de librerías, contiene su propio Dependency Provider para exportar objetos y recursos. Por convención, siempre llamo a esta clase Object Provider. Está en la raíz del proyecto, y en este caso, solo exporta objetos de un tipo, y Credential Store, almacenes seguros de credenciales. Y ya que hemos mencionado los almacenes de credenciales, veamos cómo están implementados. La forma más básica de guardar de forma segura una credencial es asignarle un alias, almacenar la credencial en un almacén seguro, y guardar solo el nombre en los archivos de configuración expuestos a miradas indiscretas. Volvemos a la carpeta Interfaces y encontramos la interfaz y Credential Store, junto con la clase Credential Store Key. Credential Store Key es el objeto que contiene la clave y sus propiedades, en principio solo el nombre, en la propiedad Name. Dejemos a un lado, de momento, esa herencia de UI Dataset. La interfaz y Credential Store nos informa del tipo de clave de credencial que necesita, proporciona un objeto vacío de ese tipo y permite guardar o recuperar una clave una vez completados sus parámetros. Las implementaciones de los almacenes de credenciales están en la carpeta Security. Config File Credential Store utiliza la sección App Settings para almacenar la clave. Generalmente no es una buena elección, pero sirve como ejemplo. Windows Credential Manager guarda las credenciales en el almacén de credenciales de Windows, como credenciales genéricas. Environment Variable Credential Store
Guarda las credenciales en variables de entorno. Estas dos últimas solo son accesibles para el usuario que las ha creado. Azure Key Vault Store almacena las credenciales en Azure. A diferencia de las otras tres, utiliza una clase derivada de Credential Store Key, ya que necesita el nombre del secreto y la URL del almacén. Las llamadas a las APIs también encuentran aquí la definición de muchos de sus elementos. Volvamos a la carpeta Interfaces. Encontramos la interfaz y HTTP API Caller. Define cómo implementar llamadas API que utilicen los protocolos HTTP o HTTPS mediante la clase estándar HTTP Client. Tampoco es una interfaz muy complicada. Permite obtener un HTTP client de forma síncrona o asíncrona, liberarlo y realizar las llamadas. Las funciones API Callasync utilizan parámetros para definir el posible objeto que se enviará en el cuerpo de la llamada, el endpoint al que se dirigirá, el método HTTP y el tipo del objeto de respuesta. Este tipo es necesario para deserializar correctamente el JSON. Como complemento para los objetos que implementan esta interfaz, tenemos también API JSON Logger. Define dos propiedades muy útiles para depuración, las Typical JSON Result, que contiene el JSON resultante de la última llamada, y JSON Log Path, que permite activar el log de todo el JSON transferido si se proporciona una ruta válida. En cuanto a la implementación de clases concretas, pasemos a la carpeta API, donde encontramos la clase Generic HTTP API Caller, que implementa estas dos interfaces, además de IAPP Resources Consumer, otra interfaz que añade una propiedad para proporcionar un Resources Repository. De ahí podemos obtener versiones localizadas de los mensajes de error. Esta clase se utiliza principalmente como base para clases mucho más complejas, como los gestores de APIs de las librerías que implementan asistentes de IA. Aquí dejamos resuelto el uso de HTTP Client para estas clases, que son grandes y complejas. Otra de las clases que encontramos es API Endpoint. Se usa para mapear las definiciones de los endpoints de llamadas API en los archivos de configuración, como OpenAPI-configuration.json. Las otras dos clases de la carpeta, API Call Error y ExtraArgs, también son clases de datos. La primera almacena los mensajes de error de las llamadas API, y la segunda permite que los objetos API informen de argumentos no estándar en la URL de una llamada determinada. En la carpeta JSON tenemos algunas utilidades para la serialización, como una colección de conversores de tipo de propósito general. Vamos ahora con lo básico de la interfaz de usuario, que en esta librería se encuentra en la carpeta UI. En este caso tenemos dos objetivos. Por un lado, necesitamos que los asistentes vean lo que ve el usuario, pero queremos evitar las APIs de visión. Buscamos algo menos superficial. También queremos que lo definido en esta librería sea independiente de la plataforma, web, escritorio o cualquier otra. Así que tenemos la clase UI Relevant Element, otra clase de datos que recoge propiedades universales como la posición, el contenido y, muy importante, la ruta dentro del árbol de controles o tags. No olvidemos que tenemos que hablar con la aplicación en un lenguaje que comprenda. También tenemos, como siempre, un friendly name y una friendly description, muy útiles para que el asistente entienda el control y pueda comunicarse con el usuario en un lenguaje no técnico. El segundo de nuestros objetivos es simplificar la recogida de datos en los cuadros de diálogo de configuración. No sé a vosotros, pero a mí me fastidia mucho tener que crear otro cuadro de diálogo cada vez que necesito editar alguna configuración. Pensad que, en una aplicación como esta, puede haber muchos parámetros que configurar para infinidad de objetos distintos. Por eso he creado la interfaz UI Dataset, como siempre, en la carpeta Interfaces, y la clase abstracta UI Dataset, para simplificar este proceso. Veamos en primer lugar la clase Property Editor Info, que contiene los datos que utiliza esta interfaz para exponer propiedades y métodos. En el mismo archivo donde se define UI Dataset encontramos la enumeración Input Editor Type, que indica qué clase de editor deberíamos usar para cada propiedad o método expuesto. Recordemos que, en esta librería, todavía somos plataforma agnósticos, no podemos hablar de controles específicos. Esta clase es algo compleja y requiere atención. No me detendré ahora mucho en ella, pero, como podéis ver, todo el código está comentado, algo que debéis agradecer a la IA. No porque lo haya comentado ella, sino porque así consigo que lo entienda mejor y me ayude con mucha más facilidad. Lo que sí que voy a comentar son las funciones Resolve Property y Resolve Method, que devuelven el Property Info o Method Info correspondiente usando reflexión.
Todo el que haya programado con APIs REST complejas como estas, se habrá encontrado con árboles de objetos anidados que asustan solo de verlos. Esta clase es capaz de seguir una ruta de nombres de propiedades separados por punto, para llegar a propiedades o métodos situados en cualquier nivel de anidamiento, incluso pasando a través de colecciones y diccionarios. Esto marca la diferencia respecto a otras opciones ya presentes en el framework, como el componente Property Grid, con un funcionamiento similar, como veremos después. Toda clase que herede de UI Dataset debe implementar, como mínimo, la propiedad abstracta Properties, para exponer todo aquello que deba ser editable o informativo. Ahora vamos a bajar de lo abstracto a lo concreto. Este es el proyecto Desktop Controls, donde se encuentra la infraestructura necesaria para montar estos cuadros de diálogo de forma automática a partir de los UI Dataset. Antes de nada, notad que aquí también existe una clase Object Provider para exportar dependencias. Podemos comprobar que esta librería exporta objetos que cumplen con 3 interfaces. Input Editor Factory es una factoría de creación de controles para editar los UI Dataset. UI Relevant Element Collector y UI Element Interactor están relacionadas con la interacción de los asistentes con los controles de los formularios. La primera recoge los controles relevantes para el asistente, la segunda le permite interactuar con ellos. ¿Y dónde están definidas estas interfaces? Sí, lo habéis adivinado, en la carpeta Interfaces del proyecto Global Common Entities. Vamos con Input Editor Factory. Esta interfaz permite definir muchos parámetros de configuración por defecto para los controles, colores, formato de bordes, tipo de letra, etc. La función CreateEditor crea un editor apropiado para un determinado Property Editor Info, pero cuidado, no devuelve un control, sino una interfaz, Input Editor Base. Recordemos que, en esta librería, aún no conocemos la plataforma de destino. Esto significa que todos los controles que implementemos deben implementar también esta interfaz. La encontramos en esta misma carpeta. ¿Y qué establece esta interfaz? Pues simplemente la instancia del objeto UI Dataset que se está editando, el objeto Property Editor Info correspondiente a la propiedad o método concreto, y los colores de fondo y primer plano, en caso de que el control sea un separador de sección. El método RefreshEditorValue sirve para recargar el valor del editor. Volvamos ahora al proyecto Desktop Controls, carpeta Input Editors, dentro de Controls. Aquí están todos los editores que he implementado hasta ahora. Empecemos con Tooltip Panel. Esta es la clase base de todos ellos. Deriva de panel y muestra un tooltip de tipo balón cuando el usuario pasa el ratón sobre él. Esto ayuda a documentar la interfaz de usuario de manera sencilla. La clase abstracta Input Editor Base es el siguiente nivel. Hereda de Tooltip Panel e implementa Input Editor Base. El método abstracto CreateControls es el que deben implementar sus derivados para configurar la interfaz de usuario. Esta clase también implementa servicios básicos de redimensionado. Todavía nos queda otro nivel de abstracción. Las clases abstractas Property Input Editor Base y Method Input Editor Base son descendientes directas de Input Editor Base. Aquí es donde se separan los editores de propiedades de los que manejan métodos. Luego tenemos una serie de controles derivados de Property Input Editor Base para editar propiedades simples. Valores booleanos en BoolValue Input Editor, números en FloatValue Input Editor e IntValue Input Editor, o cadenas de texto en Single Line Text Input Editor y Multiline Text Input Editor. Existen editores para seleccionar un valor de entre los de una lista, Combo Box Input Editor y Fixed Combo Box Input Editor. También está Multi-Select List Input Editor, para seleccionar múltiples valores. Header Input Editor permite incluir cabeceras para separar bloques de propiedades. En muchas ocasiones necesitaremos recurrir a un cuadro de diálogo, por ejemplo para seleccionar fuentes, impresoras, colores o archivos. Para esto existe la clase abstracta Dialogbox Input Editor. De esta clase derivan Color Input Editor, Directory Input Editor, FileName Input Editor y Multiple FileName Input Editor. También Generic Dataset Input Editor, que permite abrir un cuadro de diálogo para editar otro UI Dataset. En cuanto a los editores derivados de Method Input Editor Base, tenemos Command Button Input Editor, un simple botón que llama a un método sin parámetros. También está Object Selector Input Editor, que llama a un método de una interfaz específica para la selección de objetos. Este tipo de editor surge de la necesidad de asignar objetos API a otros objetos API, como por ejemplo archivos a un Vector Store, o un Vector Store a un asistente.
Por lo tanto, lo dejaremos para cuando entremos en ejemplos concretos al hablar de la configuración de los asistentes de IA. Input Editor Factory es la clase que implementa Input Editor Factory para proporcionarnos todos estos controles, en función del valor de la propiedad Editor Type de la clase Property Editor Info. Por último, Input Editor Flow Container es un derivado de Flow Layout Panel, preconfigurado y con lógica para gestionar el refresco y los cambios en este tipo de editores de propiedades. Vamos ahora con las interacciones con los controles. La elección de los controles que son o no relevantes es una decisión que debe tomar el equipo humano del proyecto. La forma que he elegido para marcar los controles relevantes es usar las propiedades de accesibilidad que todos los controles ya tienen por defecto. De este modo, Accessible Name se convierte en nuestro Friendly Name, y Accessible Description en nuestra Friendly Description. También recojo Accessible Role. Los recursos localizados los guardo por convención en uielements.resx y sus variantes traducidas. Todo control que tenga valores en estas propiedades se considera relevante. Además de aprovechar algo que ya está disponible, al hacerlo convertimos nuestras aplicaciones en accesibles, lo cual es valioso también en el plano social. La interfaz UI Relevant Element Collector no menciona estas propiedades, esta es una elección arbitraria. Se puede elegir cualquier otro método de selección o simplemente devolverlos todos. Al examinar la interfaz vemos que no se devuelven todos los controles a la vez, sino por niveles de anidamiento. Esto evita que los asistentes tengan que manejar demasiados elementos simultáneamente, optimizando la búsqueda. La propiedad base instance, junto con la interfaz UI Remote Control Element, representa el contenedor principal. Por ejemplo, el formulario. Veremos esta interfaz al comentar la aplicación. La interfaz UI Element Interactor es la que deben implementar los objetos que permiten interactuar con los controles. Define un recolector de elementos para localizar el control destino y métodos para resaltarlo, comentarlo con un tooltip o invocar algún evento. Si volvemos al proyecto Desktop Controls, carpeta Controls, encontraremos las clases que implementan estas interfaces: Relevant Control Collector y Control Interactor. En Relevant Control Collector podéis ver el uso que se hace de las propiedades de accesibilidad que mencioné antes para seleccionar los controles. Es importante destacar que estas propiedades no se tienen en cuenta al recorrer la jerarquía, porque puede haber controles relevantes dentro de otros irrelevantes. El formulario FICLIP, en esta misma carpeta, es un control auxiliar que usa Control Interactor para resaltar controles, mostrar tooltips, invocar eventos o leer su contenido. Otro control que utilizo en esta aplicación es Reflective TreeView, también en esta carpeta. Es un TreeView que muestra el árbol completo de propiedades de un objeto compuesto. Lo veréis en los editores de asistentes y de configuración de la consola. En la carpeta Dialogs podéis encontrar el cuadro de diálogo genérico Dataset Dialog, usado para editar objetos y UI Dataset. Antes, al hablar de los editores de propiedades, mencioné Object Selector Input Editor, el selector de objetos. Pues bien, Object Selection Dialog es el cuadro de diálogo que utiliza para mostrar los objetos que se van a seleccionar o quitar del contenedor. DLG Input Text es simplemente un cuadro de diálogo auxiliar para pedir texto al usuario. Sorprendentemente, todavía no existe nada estándar en el framework para esto. En el directorio Forms encontraréis dos formularios auxiliares vacíos que sirven de contenedor para diferentes controles de usuario, FRM Tool Window y Tool Form, la primera sin borde ni barra de título. Loading Overlay Form es un formulario para superponer sobre otros durante un proceso largo de carga de datos, mostrando mensajes sobre el avance de la carga. En la carpeta Tools está la clase estática Control Helpers, usada para redimensionar controles en función de su contenido. El resto de clases y controles definidos en el proyecto Desktop Controls no se utilizan en esta aplicación, y no voy a marearos más con ellos. Básicamente consisten en una versión avanzada de Property Grid y una alternativa llamada Property Table. Lo dejaremos para cuando los usemos en algo práctico. Con esta visión general de los satélites de la aplicación, vamos ahora a entrar en el proyecto central, IHS Database, que contiene realmente el núcleo de la aplicación. En este proyecto también encontraréis uielements.resx, que almacena los textos usados para los nombres y descripciones de los controles relevantes de los formularios. Empezaremos por el directorio raíz del proyecto. En este directorio se encuentra el formulario MDI principal y todos los formularios hijos MDI. Main es el formulario MDI principal. Como ya comenté,
El ejecutable de esta aplicación es más que nada una medida de protección, una caja vacía. Toda la aplicación real está dentro de este proyecto. Si nos fijamos en su lista de herencia, veremos que es descendiente de una clase llamada MainForm. Esta clase se define en la librería Query Desktop Controls, y añade infraestructura para la inyección de dependencias y el acceso a base de datos. No veremos esto en este vídeo. Y App Service Provider es una interfaz declarada en la carpeta Interfaces de este mismo proyecto, por ser una interfaz propia de esta aplicación. Está relacionada con la base de datos y tampoco la veremos aquí. Lo que sí que vamos a ver es todo lo relacionado con la IA, y aquí la interfaz IApp Automation es central. Es la interfaz mediante la cual se comunican los asistentes y la aplicación. Esta interfaz está declarada en otra de las librerías que por el momento tengo protegidas, AI Assistance. Pero si os fijáis en los comentarios, las implementaciones de todos sus miembros indican en el summary que pertenecen a esta interfaz. Puesto que la implementación de bajo nivel está definida e implementada en las librerías protegidas, es buen momento para comentar, a grandes rasgos, cómo está organizado todo esto por debajo. Tenemos tres ámbitos diferentes, interconectados entre sí. Por un lado está la aplicación, por otro los asistentes de IA, y finalmente la consola, mediante la que interactúan el usuario, la aplicación y los asistentes. En este caso, la aplicación es HSDB. Debe exponer una interfaz mediante la cual los asistentes de IA puedan realizar peticiones con parámetros. Es responsabilidad de la aplicación ejecutar o no los comandos, después de validar los valores de dichos parámetros. La consola también debe cumplir con una interfaz específica, tanto de cara a la aplicación como de cara a los asistentes. Debe ser independiente de ambos, es decir, una misma aplicación debe poder utilizar cualquier consola, y lo mismo ocurre con los asistentes. Los asistentes pueden proceder de diferentes proveedores, por lo que no es posible conocer de antemano todas las interfaces necesarias para interactuar con ellos. Por este motivo, es necesario definir unas interfaces universales y estandarizadas, que actúan como puente entre el sistema de aplicaciones y la consola, por una parte, y las interfaces específicas de cada fabricante, por otra. Todas estas interfaces, aplicación, consola y asistentes, están definidas en la librería AI Assistance. Las implementaciones de la consola pueden estar dentro de la propia aplicación, lo que limitaría innecesariamente las opciones, o bien implementarse en librerías aparte. En este caso, la consola se implementa en la librería Desktop AI Assistance. Para cada proveedor también será necesaria una librería de clases independiente. Esta librería gestionará los asistentes mediante sus respectivas APIs e interfaces, pero a través de las interfaces universales. La única librería de asistentes implementada por el momento es la del proveedor OpenAI. Estos son los únicos asistentes que pueden usarse actualmente, y están implementados en la librería OpenAI API. En todas las librerías de asistentes IA existe un elemento central, el gestor de APIs, que implementa la interfaz y API Manager. Esta clase se encarga de proporcionar todos los asistentes y elementos API, así como de su configuración, y de realizar internamente las llamadas a los endpoints del proveedor. Por lo tanto, la aplicación solo necesita esta clase como punto de acceso. Ella se encarga de crear nuevos elementos, guardar su configuración localmente y en la nube, y recuperarlos bajo demanda. La interfaz de la consola es iHelp Console. iHelp Console, IApp Automation y API Manager mantienen referencias mutuas, de modo que pueden comunicarse entre sí para realizar las interacciones y facilitar también la comunicación con los asistentes API. Tanto la librería OpenAI API como Desktop AI Assistance exportan el gestor de APIs y la consola mediante el sistema de inyección de dependencias. Ambas contienen también una clase Object Provider para instanciar el iDependency Provider. En esta aplicación, todas las librerías que exportan dependencias se declaran en el archivo de configuración, en este caso, hsdb.exe.config. Tenemos declaradas dos secciones a medida para esto. DB Providers, donde se definen los proveedores de dependencias específicas de base de datos, y Dependency Providers, donde se declaran todos los proveedores de dependencias. La sección que nos interesa ahora es Dependency Providers. Aquí podemos ver todos los ensamblados que exportan dependencias. Lo que declaramos es el tipo del iDependency Provider de cada librería, que como ya hemos visto, llamo siempre Object Provider por convención. Todos los objetos de esta sección se crean en el constructor de la clase base MainForm y se añaden al objeto Dependency Repository, que actúa como repositorio central de la aplicación.
Cuando se llama a la función getObjects, se recorren todas estas librerías para recolectar los objetos exportados de los tipos o interfaces solicitadas. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, ya podemos entender el proceso de inicialización de esta aplicación. Vamos directamente al controlador del evento load del formulario. En primer lugar, obtenemos todos los gestores de API y API Manager, pero no los obtenemos como instancias de objeto, sino solo su tipo dentro de un objeto API Manager CFG, que además del tipo contiene su nombre y descripción. Esto permite decidir cuáles vamos a instanciar en caso de disponer de varios tipos. En esta aplicación los instanciaremos todos, a través del objeto API Manager CFG, y los guardaremos en una lista dentro de objetos Object Wrapper. A continuación, activamos o no los loads de llamadas a función y de uso de tokens. Como ya hemos comentado, los servicios son conjuntos de funciones asignables a los asistentes. Los inicializamos en la función initializeServices. Primero cargamos la lista de funciones desde el archivo appfunctions.json. La clase FunctionDef, declarada en la librería IAssistance, instancia los objetos que encapsulan la estructura y los datos de cada función. A continuación, separamos las funciones por servicios. Las que no tienen prefijo van a la lista especial de funciones de la aplicación, disponible para todos los asistentes. Usamos la clase base appService para encapsular cada servicio. Se trata de una implementación mínima de la interfaz Application Service, definida en la librería IAssistance. Con esta interfaz le damos un identificador al servicio, un prompt de sistema y una lista de funciones. Los servicios los guardamos en una lista dentro de objetos Object Wrapper, que después pasaremos a la consola para que los asigne a los asistentes. Ahora volvemos al evento load de main. Lo siguiente que hacemos es usar la función auxiliar loadConfiguration para cargar los datos de configuración de la consola, un objeto de la clase playCollection, también definida en IAssistance. Este objeto contendrá todas las configuraciones de consola que hayamos definido. Obtenemos la configuración por defecto en un objeto playSchema. La función checkSetup se encarga de comprobar si todas las configuraciones necesarias están definidas. En caso contrario, ejecuta los procesos de inicialización para cada configuración. Estos procesos son interactivos, el usuario debe seleccionar las configuraciones e introducir los datos que se le soliciten. Al finalizar este proceso de inicialización, deben estar definidos el almacén seguro de credenciales, la clave API para cada proveedor, la cadena de conexión con la base de datos y la configuración de los asistentes de la configuración principal de la consola. Este proceso devuelve un objeto AssistantSetup en caso de que sea necesario crear los asistentes. Este caso se da, por ejemplo, la primera vez que se inicia la aplicación. La configuración que utiliza la consola no es este playSchema que hemos creado a partir del JSON. Estos son solo los datos para crear la clase consolePlay, que implementa la interfaz iPlay y contiene los asistentes y sus herramientas como objetos ya creados y listos para su uso. Esta clase almacena la referencia a la aplicación como IAppAutomation. La función loadFromSchema de esta interfaz lee la información del playSchema y crea todas las instancias necesarias. Podemos examinar el código de la función createAssistantConfiguration para ver los primeros ejemplos de uso de API Manager. Con createElement obtenemos una instancia del elemento correspondiente, a partir de su tipo y su identificador único. En este caso creamos un asistente, en forma de interfaz API Player, y un vector store, en forma de interfaz FilePackageManager. La función ModifyStoredElement carga el elemento desde la nube o lo guarda allí si no existe todavía. En este caso lo estamos guardando, porque los hemos creado sin proporcionar un identificador, y por lo tanto, son nuevas instancias. Llamar a UpdateConfiguration con el elemento como parámetro almacena la configuración del elemento en memoria. Llamar a esta misma función sin parámetros graba toda la configuración en el archivo de configuración, en este caso OpenAPIConfiguration.json. Terminamos añadiendo el asistente y su vector store a la consolePlay y creando la configuración de actualizaciones de documentación para el nuevo asistente. Al volver a Load, terminamos de crear la configuración inicial de actualizaciones de documentos para los servicios y guardamos el archivo con ShapeConfiguration. La actualización de documentos automatizada garantiza que solo exista una copia de cada archivo en la nube, aunque haya más de un vector store que lo contenga.
En el caso de que no sea necesaria esta configuración inicial, crearemos también la console Play, pero esta vez la creación de asistentes llevará algo más de tiempo, por lo que instanciamos una overlay scope para bloquear la interfaz de usuario y mostrar mensajes de progreso. Durante las sesiones es posible que se generen documentos temporales de trabajo que no tiene sentido almacenar más allá de la sesión, pero que deben subirse al vector store de los asistentes. Eliminar estos archivos durante la sesión puede causar errores. Por este motivo, los borramos cada vez que iniciamos una nueva. A continuación, tenemos que crear y configurar la consola. Empezamos solicitando un objeto y help console al repositorio de dependencias. En este caso solo existe una consola, así que no necesitamos tomar ninguna decisión para seleccionarla. En caso de añadir otras versiones de consola, habría que modificar este punto. Existen otros dos tipos de elemento que también puede proporcionar la librería Desktop Assistance. iPlayer Interaction, que define el aspecto de las burbujas del chat, y User Prompt, que implementa el control del prompt del usuario. Después de asignar el objeto iPlay a la consola, llamamos a la función UpdateAppServices para iniciar el proceso de asignación de los servicios a los asistentes. iAssistant Console es un formulario MDI hijo en el que se acopla la consola, que es un control de usuario diseñado para no depender de una arquitectura de consola concreta. En esta parte final del controlador Load construimos un elemento API virtual, sin funcionalidad, para la aplicación, en forma de Application API Element, que es una clase definida en el directorio AI de este mismo proyecto. Luego construimos el mensaje de bienvenida de la aplicación, con los nombres que hayamos asignado a los tres asistentes principales. Con SetInitialLayout conseguimos que la consola aparezca desde el primer momento con sus controles correctamente distribuidos. Y enviamos el mensaje llamando a Application Message Async. La clase Application API Element proporciona la interfaz iPlayer requerida en el primer parámetro. iPlayer es la forma genérica que tiene la consola de ver a todos los participantes, usuario, aplicaciones y asistentes. Con esto hemos terminado la inicialización de la aplicación, que como podéis ver no es poca cosa, y hemos visto algunos ejemplos de uso que nos facilitarán entender la interfaz y App Automation. Las propiedades más importantes de esta interfaz proporcionan los elementos que ya hemos visto. La colección Play Collection de equipos de asistentes, en Place. La configuración de consola iPlay activa, en Current Play. La propia consola y Help Console, en Current Console. La lista de servicios, en App Services. La envolvemos en Object Wrapper porque son datos que podemos mostrar en la interfaz de usuario para que el usuario pueda seleccionarlos. La lista de nombres de servicios, por si solo necesitamos ese dato. La lista de funciones FunctionDef de la aplicación, comunes a todos los asistentes. La ruta del directorio de log. La lista de gestores de API y API Manager, en API Managers. También los envolvemos en Object Wrapper para poder listarlos en controles de la interfaz de usuario. Y algunas otras propiedades que esta aplicación no utiliza. En cuanto a las funciones, empecemos con getCredentialString. Esta es la función que debemos llamar para obtener una credencial desde el almacén seguro a partir de su nombre. La función getAPIManager devuelve un API Manager a partir de su tipo e identificador único. setCurrentPlay permite cambiar la configuración de la consola. El contexto de la conversación se reiniciará, incluso si se utilizan los mismos asistentes. La consola llama a setCurrentPlayer cuando el asistente activo cambia. Esta función reconfigura las opciones de los menús de asistente y de aplicación en la barra de herramientas de la consola. También reconfigura las herramientas y funciones que se muestran en la barra de herramientas del prompt de usuario. Esto podría hacerlo también la consola, pero esa responsabilidad debe recaer en la aplicación. Imaginad que la configuración dependiera de los permisos del usuario. ¿Tendría sentido que la consola conociera eso? En aplicaciones complejas, con muchos componentes, es importante que cada nivel asuma solo las responsabilidades que le corresponden. De lo contrario, acabaríamos con una arquitectura imposible de entender y mantener. getPlayerByName nos permite obtener un asistente de la consola a partir de su nombre. Lo obtenemos en forma de interfaz y API Player,
que es la interfaz propia del asistente, la que permite configurar el modelo y enviar y recibir las peticiones. GetPlayerById es igual, pero en lugar del nombre utilizamos el identificador único del asistente. EditPlayerConfiguration es una función a la que llama la consola cuando el usuario pulsa el botón para configurar el asistente activo. Esto da a la aplicación la oportunidad de realizar una edición personalizada. Si esta función devuelve false, la consola utilizará el cuadro de diálogo de configuración por defecto. CallFunction es nuestra función estrella. Aquí van a parar todas las llamadas a función de los asistentes. Es tan importante que la comentaremos aparte, una vez que terminemos con la interfaz y App Automation. SendMessageToPlayer permite enviar mensajes a un asistente concreto de forma programática. Y aquí debemos hacer un inciso para explicar qué es exactamente ContextMessage. Puesto que vamos a trabajar, al menos en teoría, con un número arbitrario de modelos y proveedores, necesitamos una estructura de mensaje estándar para las aplicaciones, que cada asistente traduzca a su propia estructura. Incluso dentro de OpenAI, cada tipo de chat o de asistente utiliza su propia configuración de mensajes. Si pretendemos entenderlos todos, esto acabaría siendo la Torre de Babel. Por eso he tenido que construir un mensaje que cubra las necesidades de todos los asistentes, pero también de las aplicaciones. Parte de las propiedades de esta clase solo las usan las aplicaciones. Los asistentes reciben siempre mensajes ContextMessage y devuelven mensajes ContextMessage. De este modo pueden entenderse entre ellos sin problemas. Eso sí, necesitan saber traducirlos, pero eso es un problema menor y muy sencillo de resolver. ContextMessage es también una clase definida en AI Assistance. En futuras versiones de la plataforma es posible que esta librería sea completamente pública. Vamos ahora con CallFunction, pero antes tenemos que entender algunas clases sencillas, también definidas en AI Assistance. Los asistentes pueden realizar las llamadas a función una por una, si así lo configuramos, pero es mucho más habitual, y también más eficiente, permitir llamadas a función en paralelo. Esto significa que, en la respuesta del asistente, podemos encontrarnos varias peticiones de llamada a función. El asistente espera la respuesta a todas ellas, hayan o no tenido éxito, por lo que necesitamos una clase para transportarlas todas. Esa clase es FunctionBatch. FunctionBatch tiene un identificador único, el nombre del asistente que realiza las llamadas y una lista de llamadas a función en forma de objetos de la clase FunctionBatchItem. Cada elemento tiene un identificador. Este identificador lo proporciona el asistente, que espera que la respuesta haga referencia a este mismo dato. También contiene el nombre de la función y los parámetros, en forma de objeto JSON dentro de una cadena de texto. Para devolver la respuesta, contiene también un objeto de tipo FunctionResponse. Esta clase tiene las siguientes propiedades. NeedsInteraction y ChainedCall son booleanos que indican que el mensaje de respuesta debe reinyectarse al asistente nada más recibir la respuesta, en las API de responses. El comportamiento en las API de Assistants es ligeramente diferente entre un modo y otro, pero OpenAI retirará en breve esas APIs para dejar solo responses, por lo que solo recomiendo usar estas últimas. No olvidemos que estas librerías son versiones beta que todavía están en desarrollo. Otra propiedad es Message, que es el objeto ContextMessage con el mensaje de respuesta a la llamada, en caso de devolver alguna de las anteriores como true. Tras ejecutar, result es una cadena de texto que contiene un objeto JSON. Este objeto es el que se debe devolver como respuesta de la llamada al asistente. Otra de las propiedades de FunctionBatchItem es ConnectionIndex. Esta es una propiedad exclusiva para la aplicación. Cuando usamos, como aquí, múltiples conexiones a base de datos, es importante saber bajo qué conexión se deben ejecutar las operaciones para una determinada llamada. Veremos esto en otro vídeo. Por último, FunctionBatchItem tiene una propiedad OrderIndex para determinar el orden de ejecución de las llamadas del lote. Esto es muy importante cuando existen llamadas en paralelo. El ejemplo más claro que puedo poner ahora es la petición, realiza y comenta todos los movimientos de esta partida. Hay que ordenar las llamadas o el resultado será un caos de mensajes y movimientos desincronizados. Ahora volvamos a main, al constructor, para ver cómo determinamos desde el principio un orden para las llamadas a función. Tenemos dos diccionarios. CallOrder asigna un número de orden a cada llamada. Lo construimos a partir de una lista de llamadas en el orden de ejecución deseado.
El otro diccionario, callbatches, sirve para ordenar las funciones cuando existen varias iguales, como en el ejemplo que he comentado antes. En este caso, lo que se almacena para cada nombre de función es el nombre del parámetro que sirve para ordenarlas. Con todo esto, ya podemos revisar la función callFunction. Recibe como parámetros el iPlayer que hace la llamada y el objeto FunctionBatch correspondiente. Empezamos haciendo algunas conversiones de tipo para optimizar, y obteniendo el vector store equivalente del llamador, si tiene alguno asignado. Luego existe un proceso mediante el cual ordenamos las llamadas a función, primero por orden de función y después por orden de instancia de función, si fuera necesario. A continuación, procesamos las llamadas en orden dentro de un bucle. En caso de producirse excepciones, se devuelve el mensaje de error correspondiente, para que la llamada tenga siempre respuesta. La función showActivityFeedback de la consola es la que muestra los pensamientos de los asistentes en el chat mientras se procesan las peticiones. Una sentencia case sobre el nombre nos lleva a la función que corresponda. Esta, por ejemplo, es una función con un parámetro para copiar texto en el portapapeles. La respuesta es un simple estado de éxito. En esta otra, en la que se solicita la lista de controles de un formulario, se devuelve además dicha lista como un objeto JSON llamado controls. Al final de todo, nos aseguramos de que todas las llamadas del conjunto tengan respuesta. Las que falten devolverán el error de función desconocida. Vamos a volver ahora a la función editPlayerConfiguration para comentar la edición de objetos mediante la interfaz UIDataSeed, a través de la clase UIDataSeed. EditPlayerData es el objeto derivado de UIDataSeed que contiene los datos a editar. Encontramos la definición de la clase en la carpeta AI del proyecto. La clase deriva de UIDataSeed e implementa la propiedad Properties, como es obligatorio. Vamos a fijarnos primero en la definición de las propiedades editables. Podemos comprobar que todas ellas están decoradas con un atributo DisplayName y otro Description en su versión localizada, definida en la librería Resources. Las versiones estándar funcionan igual, solo que entonces no hay traducciones. Como los atributos están en un ensamblado diferente, es necesario incluir el tipo de la clase que implementa los recursos para que el atributo pueda leer las cadenas de texto. También podemos observar que, en lugar del texto literal, lo que tenemos es el nombre del recurso. Esto es necesario para que se pueda realizar la traducción. El atributo DisplayName proporciona el nombre de la propiedad que se muestra en la etiqueta del editor, mientras que el atributo Description proporciona el texto del tooltip. Solo es cuestión de configurar de forma adecuada los editores que vamos a utilizar y exponerlos con Property Editor Info. La propiedad Values se utiliza para definir un rango o un conjunto de valores, dependiendo del tipo de editor. En los editores de texto multilínea, MaxUnit se establece el número de líneas de texto mostradas en el control editor. La propiedad Required se utiliza para indicar al cuadro de diálogo contenedor que solo active el botón de aceptar cuando todas estas propiedades tengan un valor. Volviendo a la función editPlayerConfiguration, el otro componente necesario para editar estos datos es el contenedor. En este caso, DLG-app-configuration, un cuadro de diálogo definido en la carpeta Dialogs de este mismo proyecto. En el diseñador del formulario podemos ver que solo tiene un Input Editor Flow Container, definido en el proyecto Desktop Controls, en el que se ubicarán todos los editores de propiedades, y un botón para aceptar y otro para cancelar. Si vamos un momento al código de Input Editor Flow Container, veremos la función RefreshEditor, que implementa la lógica necesaria para refrescar, eliminar, actualizar o cambiar los editores. UIDataSeed permite que los cuadros de diálogo sean dinámicos y puedan adaptarse en función de los valores que estamos editando. También implementa la lógica para cambiar el tamaño de los editores cuando se modifica el de su rectángulo cliente. Pasemos de nuevo ahora a DLG-app-configuration. Podemos ver que implementa la interfaz UI Remote Control Element. Esto convierte a este formulario en interactivo para los asistentes. Más abajo de la implementación de esta interfaz tenemos la propiedad DataSeed, que contiene el objeto a editar. De este modo, este cuadro de diálogo se puede reutilizar para editar todas las configuraciones de la aplicación que utilicen este sistema. En la propiedad Dependency Provider se proporciona el proveedor de dependencias. Este objeto es imprescindible en el controlador del eventos Shown, para obtener una factoría de editores y Input Editor Factory. Podéis ver que resulta muy sencillo crear un cuadro de diálogo para editar objetos.
pero sigue siendo algo laborioso escribir el código y los recursos de texto para los nombres y descripciones. Sin embargo, al mismo tiempo es algo potencialmente automatizable con relativa facilidad. Esta es una tarea pendiente para añadir funcionalidad a las aplicaciones que también resulte útil para los programadores, que sean capaces de generar parte de su propio código fuente. En la carpeta ahí tenéis más ejemplos de clases derivadas de UI-Dataset para configuraciones. API Player Data, usada en el editor de asistentes API, que veremos más adelante. File Manager Data y File Package Manager Data, usadas respectivamente para gestionar los archivos y los vector stores en la nube. Ambas implementan la interfaz iSelection Object Provider, que ya he mencionado anteriormente, así que aprovecharemos para ver cómo funciona. Estas dos clases exponen una Property Editor Info con el tipo de Editor Object Selector, que es un editor que actúa sobre un método. En ambas clases el método se llama InvokeAction. Podéis ver también que Property Editor Info tiene una propiedad MethodParameters con la lista de tipos de los parámetros de dicho método. El objetivo de esta operación de edición es el siguiente: tenemos un contenedor de objetos, en este caso, archivos, y podemos añadir nuevos objetos o eliminar alguno de los existentes. También podemos querer eliminar el contenedor completo, si es posible. Esta interfaz declara un evento llamado SelectionUI-Invoke, de tipo SelectObjectsHandler. Cuando se pulsa el botón del editor, se dispara este evento para que el formulario o control de alto nivel muestre un cuadro de diálogo compatible con esta interfaz. Ya hemos visto que tenemos Object Selection Dialog en la carpeta DIalOgs del proyecto Desktop Controls. Este cuadro de diálogo no necesita cumplir ninguna interfaz, pero sí debe saber cómo manejar iSelection Object Provider y UI-Dataset. La función getSelectionObjects de iSelection Object Provider debe devolver los objetos que se pueden añadir al contenedor. En el caso de File Manager Data permite seleccionar archivos en el equipo local. En el caso de File Package Manager, el Vector Store permite seleccionar archivos en la nube, las API de Files en OpenAI. Por otra parte, getSelectedObjects debe devolver los objetos que ya existen en el contenedor. El usuario realiza la selección en el cuadro de diálogo, o mediante cualquier otra forma de selección, y entonces se llama a setSelection para añadir, o a removeSelection para eliminar. RemoveContainer elimina el contenedor completo. En este caso, solo es posible eliminar el Vector Store. Sigamos con Speech Manager Data. Esta clase configura el gestor de voz de los asistentes. Al igual que se puede añadir el Vector Store como herramienta al nodo Assets de la configuración del asistente en la consola, para que pueda convertir texto a voz es necesario añadir un objeto de este tipo. El Speech Manager utiliza las API de audio para convertir el texto generado por el asistente en voz, utilizando uno de los modelos disponibles en la plataforma. Aviso que no es barato, y puede hacer que las respuestas se demoren todavía más. Si cambiamos ahora a la carpeta Setup, veremos más de estos objetos UI-Dataset usados para las configuraciones inicial y para el archivo hsdb.exe.config. API Setup solicita la clave de API para cada librería de APIs. Assistant Setup se utiliza para la configuración inicial de los 3 asistentes de la aplicación. En esta clase podéis ver 3 Property Editor Info de tipo Dataset, que abren a su vez un nuevo cuadro de diálogo para editar otro UI-Dataset, Player Setup Dataset, donde se configura cada uno de los 3 asistentes. Configuration Settings Dataset permite editar la configuración de la sección app settings del archivo hsdb.exe.config. Aquí podéis ver también cómo usar la clase auxiliar app-config-writer, definida en el proyecto global Common Entities, carpeta config. Esta clase facilita realizar cambios en esta sección y también en Connection Strings. Connection String Edition y Connection String Setup se utilizan para crear o modificar cadenas de conexión y guardarlas en la sección Connection Strings de hsdb.exe.config. La segunda solo se utiliza durante la configuración inicial. Ambas tienen una Property Editor Info de tipo Connection String. No hemos visto este tipo de editor porque está definido en la librería Query Desktop Controls, que exporta este editor y una Input Editor Factory para crearlo. Se trata de un editor que permite introducir los parámetros de conexión y probarlos contra la base de datos. Luego devuelve una cadena de conexión bien formada en función del tipo de servidor objetivo. Aquí tenemos también ocasión de ver cómo funciona un filtro en el sistema de inyección de dependencias.
Vamos al cuadro de diálogo de DLG App Configuration, Eventos Shown. Observad que GetObjects pide InputEditorFactory, y pasa el UIDataSheet como filtro. Observad también que InputEditorFactory tiene un método AcceptsEditorType. Os dejo la conclusión a vosotros. Por último, Credential Store Selector se utiliza en la configuración inicial para seleccionar el almacén seguro de credenciales. Veamos ahora los formularios relacionados con la parte de inteligencia artificial de la aplicación. Ya he mencionado iAssistant Console, el formulario que contiene la consola. No tiene ninguna funcionalidad, pero implementa UI Remote Control Element, lo que permite a los asistentes examinar sus controles e interactuar con ella. En este caso, la interacción es problemática, puesto que los controles se deshabilitan mientras el asistente está trabajando. Esto dificulta, o directamente evita, la interacción, aunque no impide resaltar y comentar los elementos. Solo añadir que este formulario impide que el usuario pueda cerrarlo, ya que no hay forma de volverlo a abrir al no existir ningún menú. Assistance Editor es el editor de asistentes API. También implementa UI Remote Control Element para que los asistentes interactúen. Esto ya no lo voy a mencionar más, a menos que el formulario no lo implemente. Este formulario MDI tiene una barra de herramientas con botones y listas desplegables, y un split container con un control reflective tree view a la izquierda para mostrar la estructura de los objetos, y un input editor flow container a la derecha para mostrar la colección de editores del nodo seleccionado en el árbol, si este contiene un objeto UI dataset. Por lo tanto, este formulario necesita que le pasemos un iDependency Provider en la propiedad Dependency Provider para obtener una Input Editor Factory y crear estos editores. También necesita una referencia a la aplicación, en forma de IApp Automation, la interfaz de las aplicaciones para las operaciones relacionadas con IA. En la función getDataSeetForElement decide qué objeto proporcionar en función del tipo de elemento a editar. API Player son los asistentes, y FilePackage Manager los Vector Stores, y SpeechManager la herramienta de voz. Al cargarse el formulario, en el evento Load obtiene la lista de API Manager registrados en la aplicación para permitir al usuario seleccionar el adecuado para crear los asistentes y sus herramientas. Es posible combinar algunos de los objetos utilizados como herramientas con asistentes de un proveedor diferente. Por ejemplo, SpeechManager utiliza un modelo para convertir texto a voz, pero es una operación independiente del asistente, por lo que no hay problema de compatibilidad. Sin embargo, FilePackage Manager lo usa el asistente internamente, y no podemos asignarle el equivalente de otra plataforma. En este formulario podemos ver varios casos de uso de API Manager. Empecemos en el evento de cambio de elemento seleccionado de CBAPI Manager, cuando seleccionamos un API Manager. Con la propiedad Available Player Types obtenemos la lista de tipos de asistente que puede crear este API Manager. Con Available Element Types, la lista de tipos del resto de elementos. Estos tipos se envían a otra lista desplegable, CBItemType. Veamos ahora su evento de cambio de selección. Usamos la función getCurrentElements de API Manager con el tipo seleccionado para obtener todas las instancias que tengamos en configuración. Las añadimos a la lista desplegable CBInstance. También usamos la función getOrderElements para mostrar en otra lista desplegable, CBOrderInstances, los elementos disponibles en la nube que no están en configuración. Si seleccionamos alguna instancia de cualquiera de estas dos listas, se añade al Reflective Tree View el objeto en la propiedad TreeNode para que construya el árbol con su estructura, y mostramos el primer UIDataSeet de edición en el Input Editor Flow Container. Ahora, veamos qué sucede al pulsar el botón para crear un nuevo elemento del tipo seleccionado. En este caso, llamamos a la función createElement de API Manager. El parámetro con el identificador lo pasamos vacío o nulo para indicar que queremos crear uno nuevo. El resto es igual que antes, añadimos el objeto al Reflective Tree View y el dataset al Input Editor Flow Container. ¿Y qué sucede si eliminamos un elemento? Esto ya tiene algo más de complicación, puesto que debemos eliminarlo de todos los lugares en los que se esté usando. Por parte del primer API Manager, llamamos a Remove Configuration para eliminarlo del archivo de configuración. También debemos comprobar si se está usando en alguna configuración de consola y eliminarlo de allí. En el caso de tratarse de un asistente, será necesario eliminarlo también de la configuración de actualización de documentos.
Por último, al pulsar el botón para guardar la configuración, llamamos Update Configuration de Yapi Manager, primero pasando el elemento como parámetro para actualizar en memoria, y al final sin parámetros para actualizar el archivo de configuración. También llamamos a Modify Stored Element si el elemento es Storable Element, que es la interfaz utilizada para indicar que el objeto puede almacenarse en la nube. El formulario Play Editor es muy similar al anterior. La estructura es igual, solo que este se ocupa de la configuración de la consola. En inglés he llamado Play a esta configuración, inspirado en el concepto de obra de teatro. En castellano me refiero a ella como equipo de asistentes o simplemente equipo. En este formulario he sido más cuidadoso con los cambios en la configuración, manteniendo dos diccionarios, uno para los nuevos elementos y otro para los eliminados. Hasta que no se pulsa el botón de guardar, los cambios no se aplican. Aquí solo creamos configuraciones alternativas. Los asistentes y herramientas deben estar ya creados en configuración para añadir o quitar elementos. Añadimos, eso sí, algunas opciones de configuración propias de la aplicación, como los colores del asistente o sus instrucciones de sistema. Podemos tener más de una configuración de consola. La configuración, como ya hemos visto, se guarda en el archivo playconfig.json, y la clase que implementa su estructura es playCollection. Cada configuración se guarda en un objeto PlaySchema, y esto es precisamente lo que se edita en este formulario. PlaySchema es una clase definida en la librería iAssistance, así que no tenéis acceso al código por el momento. Esta clase también deriva de UI-Dataset, por lo que se puede usar en Input Editor Flow Container sin problemas. Lo más relevante para entender la edición de equipos es que existe una configuración de usuario en la propiedad User y una lista de aplicaciones en la propiedad Applications. Tener una lista de aplicaciones abre la puerta a los sistemas distribuidos. En cualquier caso, en esta aplicación solo se define una. La propiedad Cast contiene la lista de asistentes en forma de objetos PlayPlayer, que a su vez tienen sus herramientas en la propiedad Assets, en forma de objetos CastElement. Pero esos son solo los datos. Una vez generada la configuración real, PlaySchema se transforma en iPlay en la clase ConsolePlay, PlayPlayer en YapiPlayer, y CastElement en iPlayerAsset. Para terminar este vídeo, solo nos falta el formulario Assistant Updates. Este formulario tiene la misma estructura que los dos anteriores. La funcionalidad de las actualizaciones está implementada en la clase Update Assistance Configuration, en la carpeta AI. La operación de actualización es relativamente lenta, y este formulario utiliza una barra de progreso para indicar el avance. Por este motivo, implementa la interfaz iProgress Monitor. Esta interfaz está definida en la carpeta Interfaces del proyecto Global Common Entities. Simplemente facilita la inicialización y actualización de la barra de progreso desde una clase diferente a la del formulario. La actualización de documentos tiene su complejidad. La opción más simple es subir directamente al Vector Store los documentos. Pero, si lo hacemos así, se crean copias duplicadas de los archivos que pertenecen a más de un Vector Store. Además, debemos asegurarnos de no dejar copias obsoletas al actualizar archivos. El procedimiento aquí consiste en lo siguiente: primero eliminar la referencia al archivo en todos los Vector Store. Es muy importante esperar unos milisegundos para que el archivo se elimine. Podríamos consultar el estado de la operación por API, pero eso llevaría mucho más tiempo. Una vez que la referencia al archivo se ha eliminado de los Vector Store, eliminamos el archivo con la API Files. A continuación, subimos la nueva versión del archivo con la API Files y la incluimos en los Vector Store que correspondan. El archivo en API Files tiene un identificador único, y este identificador es el que añadimos al Vector Store. Si eliminamos el archivo sin quitarlo del Vector Store, pueden quedar referencias huérfanas que a veces cuesta mucho eliminar. La actualización de instrucciones de sistema no requiere llamadas API para los asistentes de tipo Responses, pero sí para los de tipo Assistant. En cualquier caso, OpenAI ya ha anunciado que retirará estas últimas APIs en 2026, por lo que recomiendo utilizar solo Responses. Y esto es todo por el momento. Vamos a descansar un poco antes del siguiente vídeo, con explicaciones sobre la implementación de base de datos y ajedrez, que al fin y al cabo, es lo que hace esta aplicación. Gracias por llegar hasta aquí.